23 Batallón de Infantería de la 5ª Zona Militar su valiosa participación. A continuación, me permito hacer uso de la tribuna, para lo cual solicito al primer vicepresidente diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso ocupe la presidencia. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Señor licenciado César Duarte Jaques, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, bienvenido, señor gobernador, a esta sesión solemne del Honorable Congreso del Estado. Señor licenciado José Alberto Vázquez Quintero, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Señor licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea usted bienvenido. Compañeras y compañeros legisladores, muy distinguidos asistentes. Escucharemos con mucha atención el informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me consta que el trabajo ha sido intenso. Y bien, podemos afirmar con orgullo que en el estado de Chihuahua existe plena garantía de estos derechos y es sin duda un tema de alta prioridad. En el Honorable Congreso atendemos con supremo cuidado el compromiso a favor de los derechos humanos. Solo de este modo tenemos derecho a llamarnos una sociedad pacífica y aspirar a convertirnos en un estado de equidad y bienestar colectivo. Estamos en la misma sintonía. El gobernador César Duarte ha acreditado en los hechos su compromiso con las víctimas, con las familias golpeadas por la violencia, con la equidad de género, con las mujeres lastimadas y ofendidas en su dignidad, con la niñez agraviada, con los grupos étnicos discriminados y olvidados. El compromiso del gobierno de César Duarte con la justicia penal, civil y familiar es la vanguardia de los derechos humanos en el país. Tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos responsable, delibera, indaga, recomienda. Su autonomía constitucional ha sido traducida en resultados tangibles. Es cierto, falta mucho por hacer, pero el recorrido ha sido productivo y creo que hoy lo confirmaremos con este informe anual. Como representantes populares, estamos comprometidos con mejorar las leyes para evitar cualquier forma de discriminación, para atender a los humillados y los ofendidos, para proteger a los más débiles. Estamos comprometidos en construir una sociedad que se respete a sí misma, porque respeta a todos y a cada uno de sus miembros sin distinciones de ninguna especie. Es una verdad poderosa que los derechos humanos es una responsabilidad pública, privada y social. Se está sembrando la conciencia de que la integridad física y moral de las personas y sus familias es el deber primordial que tenemos como comunidad democrática. Ello significa que hemos avanzado. Hoy tenemos plena conciencia de que los derechos humanos es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que el Estado de Derecho es la piedra angular del progreso productivo, de la calidad de vida y de la convivencia pacífica. No humillar, no lastimar, no discriminar, no herir. La injusticia tiene muchos nombres, pero la voluntad general es la de evitar que se ofenda la obra o de palabra la dignidad humana. Dice el filósofo español Fernando Savater que solo en el idioma español tenemos la palabra miramientos, como una forma de tener consideración y respeto por los que sufren. Tenemos miramientos, significa también mirarnos con confianza y vernos a los ojos con seguridad, atendernos y apoyarnos. Con esta reflexión me permito dar la bienvenida al informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como Congreso del Estado, estamos enteramente dispuestos a colaborar con las acciones del humanismo integral del Gobierno del Estado. Somos humanos, luego entonces somos iguales. Así debemos mirarnos y así debemos reconocernos. Como representantes del pueblo de Chihuahua, tenemos la obligación de deliberar, analizar y evaluar el trabajo de los poderes e instituciones públicas del Estado. Así lo haremos con responsabilidad y madurez. Examinaremos el informe que hoy se rinde teniendo en cuenta a pluralidad legislativa. Lo haremos mediante un examen minucioso, los logros y las tareas pendientes, pero en todo caso, la buena fe y la verdad
habrán de ser las normas de nuestra evaluación. El reconocimiento mutuo es la base donde descansa la paz duradera, la productividad y la cultura del respeto. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Con la entrega a esta soberanía por mi conducto, así como al gobernador constitucional del Estado y al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del informe sobre las actividades realizadas en el periodo que se informa, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado, 15 y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, licenciado Armendáriz. Se concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal. Buenos días. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Diputada Laura Domínguez Esquivel, presidenta de la mesa directiva para el primer periodo extraordinario de sesión. Licenciado José Alberto Vázquez Quintero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ingeniero Javier Alonso Garfio Pacheco, presidente municipal de Chihuahua. Licenciado Eliodoro Juárez González, presidente municipal de Cuauhtémoc. Licenciado, saludo al resto de los presidentes municipales. Bueno, el licenciado Javier González Moque, presidente municipal suplente de Ciudad Juárez. Bienvenido. Maestro Óscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Teniente coronel de la Fuerza Aérea Salvador Galindo López, en representación del general de brigada, diplomado Estado Mayor Xicoténcatl Núñez Márquez, comandante de la Quinta Zona Militar. Doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos de Sinaloa y presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos. Licenciada Elizabeth Ramírez Rodríguez, en representación de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Señora Bertita Gómez de Duarte, presidenta del DIF estatal. Distinguidos funcionarios integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, titulares e integrantes de los organismos constitucionales autónomos, integrantes del Consejo Consultivo de este organismo, maestra Irma Guadalupe Casas Franco, Sor Esther Flores Nieto, licenciada Dinora Gutiérrez Andana, Marco Antonio Guevara García, Librado Sandoval Silva, expresidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que nos acompañan, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y sociedad chihuahuense en general. En cumplimiento a la obligación emanada del artículo 15, fracción 15, 50 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento el informe anual 2013 ante los titulares de los tres poderes del Estado y de la sociedad. Este informe se encuentra dividido en 5 ejes: función preventiva, función protectora, función supervisora, el Estado que guardan los derechos humanos, transparencia y ejercicio del presupuesto. En cuanto a la función preventiva, destacaríamos que esta comprende la promoción, la enseñanza y la difusión de los derechos humanos, la cultura de la legalidad. Al respecto, es importante señalar que la prevención está íntimamente ligada con la educación. En ese sentido,
ampliamos la cobertura y capacitamos a 195.369 estudiantes en 1.028 instituciones educativas dispersos en 300 localidades en la entidad. Todo ello gracias a la colaboración que siempre hemos encontrado en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Dentro del servicio público, impartimos capacitación a 17.728 servidores públicos, de los cuales 8.779 son docentes y 3.019 elementos de seguridad pública. Y el resto se divide entre dependencias de diversos niveles y temas. Trabajamos en la elaboración y difusión de materiales audiovisuales para la enseñanza de los derechos humanos en apoyo al sistema educativo, así como para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de los grupos en situación vulnerable: niñez, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, preferencias sexuales diversas, migrantes, personas con VIH, internos, personas con algún problema de adicción, etc. Como parte del compromiso adquirido producto de la adhesión al Pacto Global de la ONU, elaboramos contenidos para difundir en el ámbito privado y fomentar el conocimiento de los derechos humanos e impulsar la responsabilidad social empresarial. Hemos logrado consolidar a DHNet como el primer canal derechohumanista en el mundo, con programación las 24 horas del día vía internet. A través de este medio transmitimos en tiempo real eventos hacia la comunidad internacional. En este instante enviamos un cordial saludo a integrantes de diversas defensorías en el mundo y a derechohumanistas que perciben este evento. Con el objeto de ampliar el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, hemos desarrollado acciones conjuntas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aprovecho para agradecer al doctor Raúl Plasencia Villanueva todo el apoyo y el fortalecimiento. Su presencia, doctor, es una muestra de ello. Muchas gracias. En el ámbito de la protección de los derechos humanos, se realizaron 11.603 acciones de asesoría, gestiones y acompañamiento para acercar a las personas a los servicios que prestan las instituciones. La relación ciudadanía-institución constituye un pilar fundamental de toda democracia, pues estas determinan las oportunidades en una sociedad, reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura confiable a la vida diaria, definen y limitan el conjunto de elecciones y facilitan el ejercicio de los derechos, la satisfacción de las necesidades y el aprovechamiento de las oportunidades. En la protección de los derechos humanos recibimos un total de 1.344 quejas, lo que constituye un 2% más que el año pasado, lográndose estabilizar su ingreso si consideramos que del 2012 al 2013 creció un 30%. Los niveles de violencia y los delitos de alto impacto han disminuido considerablemente. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía General del Estado y la participación que la sociedad civil ha tenido en ello. En este escenario complejo, las acciones de tutela y protección deben comprenderse siempre en un afán de la defensa de la legalidad y no de la delincuencia. La actuación policíaca se debe brindar sin menoscabo de los derechos humanos. Ante el número de quejas en este ámbito, hacemos un llamado para que la actividad investigadora de los delitos se desarrolle en total respeto al debido proceso. Este organismo no constituye un obstáculo para la administración y procuración de justicia. Frente a estas dos nobles tareas, nuestra actuación fue siempre por la observancia escrupulosa del debido proceso, pues cuando éste no se respeta, se violan los derechos de las víctimas y no se imparte justicia. En aquellos casos donde se encontraron violaciones a los derechos humanos y no fue posible lograr su restitución anticipada, se emitieron las recomendaciones respectivas, las cuales básicamente giran por violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la procuración de justicia, a la educación, a la muerte en custodia, a la integridad personal, por tortura, en protección al derecho a la privacidad y a la seguridad social.
Se emitieron 25 medidas cautelares, 50 propuestas y 28 recomendaciones. La eficacia del organismo no se puede evaluar en base al número de recomendaciones emitidas. A la persona agraviada lo que le interesa en primer término es que el planteamiento sea atendido y resuelto, y solo como opción final la recomendación, cuando no haya sido factible la restitución de los derechos por otra vía. Es por ello que la conciliación como vía para la restauración de los derechos es de vital importancia, pues implica la resolución del conflicto que se plantea entre la persona y la autoridad. En este sentido, se logró dar solución a un número muy importante de los asuntos que fueron planteados. En lo relativo al tercer eje, el cual corresponde a la función supervisora, al sistema carcelario, al de reinserción social y al de toda instancia donde se encuentre internado un ser humano, se realizaron 638 visitas a diversos centros de reinserción social en el Estado, los cuales fueron evaluados bajo un estándar de 7 derechos y un parámetro de 137 lineamientos en una perspectiva tridimensional. La reinserción social constituye un tema importante, pues en la medida en que ésta se obtiene a través de centros sanos y funcionales, permite prevenir la comisión de delitos, la fortaleza de la seguridad pública y la integración social. Se evaluó la totalidad de las cárceles municipales y seccionales. Se realizaron 1.532 visitas de inspección para garantizar la observancia y respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad por violaciones al reglamento, al bando de policía y buen gobierno, teniendo contacto con 4.087 personas detenidas. El cuarto eje, que corresponde al Estado que guarda los derechos humanos, en este sentido, teniendo presente los compromisos internacionales, el informe periódico universal, los objetivos de desarrollo del milenio y lo que plantea y exige nuestra Constitución, presentamos un análisis sobre los derechos más reclamados atendiendo a las quejas recibidas, así también de aquellos que consideramos de mayor prioridad. En primer término, debemos reconocer que desde el ámbito de las políticas públicas se ha impulsado la expansión vivencial de los derechos. El Plan Estatal de Desarrollo es una muestra. Nunca antes en un programa estatal de gobierno se habían establecido tan consistentes y transversalizados. Asimismo, precisar que Chihuahua fue una de las entidades con mayor crecimiento económico durante el primer trimestre del presente año, con un porcentaje de 3.9, casi el triple del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. En el segundo trimestre del año, Chihuahua obtuvo el mayor crecimiento entre las entidades del país, con un 5.9%, según dio a conocer el INEGI. El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social dio a conocer el pasado mes de agosto que Chihuahua fue el estado que redujo la mayor proporción de indicadores de pobreza extrema. Indudablemente, la reducción de los índices de pobreza se traducen en una mayor expectativa vivencial de los derechos. De ahí la importancia y trascendencia, toda vez que a menor pobreza, mayor disfrute y ejercicio de los derechos. En un Chihuahua tan plural, diverso y extenso, con grandes avances en ciertas áreas y rezagos en otras, con sectores sociales y ramas de la economía que compiten internacionalmente, pero también con grupos y minorías que mantienen la esperanza que los cubra el desarrollo para alcanzar sus sueños. Tenemos el Chihuahua de la planicie y el desierto contra el Chihuahua del barranco y la cañada. Chihuahuenses que proyectan su futuro en un ámbito y contexto nacional e internacional con un proyecto de vida medianamente asegurado, y aquellos cuya preocupación principal es garantizar sus próximos días. Bajo este contexto complicado, el análisis procura la mayor objetividad. Indudablemente, la seguridad pública y la procuración de justicia constituyen uno de los grandes retos. Reconocemos que a partir del segundo semestre del 2011 se han venido presentando una disminución de los niveles de violencia y delitos de alto impacto. Ello sin menoscabo de aceptar que en la región centro-sur del estado y algunas regiones en la Sierra Tarahumara han sido resistentes a reflejar esta tendencia descendente. En la política educativa
se han desarrollado acciones sin precedentes para garantizar la cobertura total de la demanda a nivel medio, superior y superior. Desde luego, reconocemos este hecho como una acción sin precedente en México. Desde luego, sin desconocer que el gran reto se centra ahora en la cobertura total a nivel básico y en combatir la deserción escolar. En el ámbito de la salud, reconocemos el esfuerzo sin precedentes a efecto de ir garantizando la cobertura total del acceso a los servicios de salud de los y las chihuahuenses. El reto se traduce en lograr abatir la muerte infantil y materna a los niveles que se ha comprometido nuestro país con los objetivos de desarrollo del milenio. Reconocemos la cobertura del acceso al derecho a la salud a través del Seguro Popular. El reto es expandir las instalaciones para cubrir plenamente esta demanda. Durante el presente año se legisló y promulgó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con lo cual nos homologamos a los estándares internacionales, circunstancia que desde luego aplaudimos. Asimismo, reconocemos la política implementada en el DIF estatal a partir de esta administración, en donde se estableció como prioridad frente a la desintegración familiar, fortalecerla con acciones positivas y no apostarle a la separación del menor de su familia natural. Muchas gracias, señora presidenta. En el informe pasado expresábamos la preocupación por el trato desigual que en materia de seguridad social se venía sosteniendo entre los trabajadores del Estado. Hoy reconocemos este gran acierto realizado con la inclusión de la totalidad a pensiones civiles del Estado. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias a esta legislatura por el atinado acierto. No obstante, preocupa a este organismo la circunstancia de que algunos municipios no brindan a su planta laboral ninguna prestación de este tipo. Ello originó que en el presente año se emitieran 2 recomendaciones al respecto. Reconocemos los esfuerzos que viene desarrollando la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para combatir el homicidio, la violencia de género y la desaparición de mujeres. La participación que en ello han tenido las organizaciones de la sociedad civil. Indudablemente debemos de actuar unidos frente a esta problemática para alcanzar el ansiado anhelo de justicia, que en Chihuahua no exista ni una más. Asimismo, con el propósito de fomentar la participación social para encontrar a las personas de sexo masculino que han sido desaparecidas a partir de 2008 a la fecha, propusimos la creación de una base de datos y difusión pública de los mismos que permita en un momento dado encontrar a estas personas. En cuanto al respeto de las minorías étnicas, destacamos el programa de autoconstrucción de vivienda, el alimenticio y de apoyo contra la sequía, el combate a la muerte materna e infantil. Reconocemos el acierto de esta soberanía y del Ejecutivo Estatal en la legislación y promulgación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. El gran reto que se presenta en la actualidad es garantizar la vivencia y disfrute pleno de los derechos que ésta reconoce. En el presente año se emitieron 49 propuestas a igual número de municipios, toda vez que a la fecha incumplen el mandamiento constitucional planteado en el artículo 2, fracción 7, al no tener designado al representante indígena ante el ayuntamiento. El acatamiento de esta disposición constituye por excelencia una acción de inclusión a favor de las minorías étnicas del Estado. Desde esta tribuna hacemos una exhortación para que se dé cumplimiento a esta disposición que tiene 12 años de vigencia. Sin embargo, es preciso señalar que los indígenas en el Estado sufren despojo y se ven limitados legalmente para defender sus tierras y territorios que les pertenecen desde tiempo inmemorial, a lo cual es pertinente considerar
la necesidad de un programa de regularización de la tierra a efecto de garantizar la protección de sus propiedades. Un programa diseñado bajo una concepción intercultural que corresponda a su cosmovisión sobre el concepto propiedad. Es decir, hay muchos chihuahuas. Tenemos que reducir las brechas sociales y para ello no hay otro camino más que a través de los derechos, sin discriminación, con inclusión e igualdad para consolidar la seguridad pública y el desarrollo en un clima de paz. ¿Cuál es el estado que guardan los derechos humanos en Chihuahua? Al respecto, señalaríamos que nos encontramos en un proceso de construcción social de la vivencia de estos. El Plan Estatal de Desarrollo marca el camino, pero hay que acelerar el paso y caminarlo juntos. Que opere en nosotros el cambio de actitud. No me cabe duda, la guía a la realización exige la no violencia, la inclusión y la igualdad. Y para ello no hay otra senda que a través de los derechos, dentro de una sociedad de derechos y crecimiento con equidad social. En relación al quinto eje, señalamos que en el ramo de transparencia y estado financiero, se informa que fueron atendidas en tiempo y forma la totalidad de las solicitudes hechas a la Comisión. Es preciso mencionar que las evaluaciones realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública se nos otorgó una calificación de 100. De igual manera se ejercieron racional y escrupulosamente los recursos financieros, lo que permitió con ahorros presupuestarios la construcción de un auditorio alterno en las oficinas en Ciudad Juárez, lo que desde luego fortalecerá la promoción, la enseñanza y la difusión de los derechos en aquella frontera. En resumen, a 6 años de haber asumido este compromiso, esta responsabilidad ante esta soberanía, las principales acciones desarrolladas las resumiríamos en las siguientes. En el ramo del fortalecimiento institucional, el cambio de naturaleza jurídica. Se modificó la estructura legal del organismo de descentralizado a constitucional autónomo. La profesionalización del personal. En conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se impulsó el establecimiento de la maestría en Derechos Humanos, de la cual a la fecha ha sido cursada por la mayoría del personal. En su momento fue la primera maestría en esta materia impartida por una universidad pública en México. Adquisición de infraestructura. Se adicionaron 2 edificios para las oficinas de Chihuahua y Ciudad Juárez. En el caso de esta última, se construyó un auditorio y se inauguraron las nuevas oficinas en Ciudad Delicias y Nuevo Casas Grandes. La conservación, selección y clasificación del archivo histórico. La digitalización de la totalidad de las recomendaciones de 1991 a la fecha. La emisión cuatrimestral de la Gaceta como órgano oficial para difundir sus resoluciones y actividades. La formación de acervos bibliográficos en cada una de las oficinas para consulta pública. La consolidación de DHNet como el primer canal de televisión en el ámbito iberoamericano especializado en derechos humanos. El diseño, producción y distribución de materiales novedosos en audio y video para apoyar la educación en derechos humanos en el sistema educativo. Somos el primer organismo defensor de los derechos humanos en el mundo en contar con un sistema de monitoreo en tiempo real a través de circuito cerrado a instalaciones carcelarias. La proyección del organismo a nivel nacional e internacional a través de la transmisión en vivo de eventos en materia de derechos humanos y del programa Iberoamérica Habla para la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. La producción del noticiero matutino especializado en derechos humanos, Informa TV. Un nuevo sistema informático moderno y de vanguardia, ello gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde aquí enviamos nuestro agradecimiento al señor rector. El organismo tiene hoy mayor presencia social para la defensa y promoción de los derechos humanos, al tener más vinculación en cada uno de los municipios, con organizaciones de la sociedad civil en el ámbito local, nacional e internacional. En el presente sexenio se fortaleció socialmente el concepto de derechos humanos,
al transitar del reducido ámbito policíaco, seguridad pública, a una concepción amplia que tiene incidencia directa con el desarrollo de la persona y las características